Llevé a mi novia a vivir a mi barrio, se enamoró del Kevin, el pandillero de la zona, y ahora su banda me está acosando a mí porque ella los buscó. Ahí estaba yo, parado en la acera a las 6 de la mañana, contemplando un enorme grafiti en mi propio portón donde me prometían un funeral gratuito cortesía de la mafia local, mientras mi novia meditaba felizmente en la sala. Ella aseguraba que las letras rojas chorreantes eran simplemente una manifestación del cosmos para sacudir nuestra monotonía residencial y que debía abrazar el cambio con madurez espiritual. Miré la pintura fresca, luego la ventana de mi casa y comprendí que las cosas definitivamente se habían salido de control de una forma absolutamente ridícula. Martina y yo llevábamos un año de relación cuando decidimos mudarnos juntos a mi departamento familiar, ubicado en un barrio tradicional y algo rústico de la ciudad. Yo había heredado esta propiedad de mis abuelos y siempre había valorado la paz que se respiraba entre sus calles empedradas y sus vecinos de toda la vida. Para mí, este movimiento representaba un paso lógico hacia una estabilidad seria y un proyecto de futuro compartido. Sin embargo, Martina no tardó en demostrar que sus prioridades habitacionales estaban completamente distanciadas de la tranquilidad mundana. Desde las primeras semanas, noté que miraba las paredes antiguas con una mezcla de aburrimiento y desdén espiritual. Ella comenzó a quejarse constantemente de que nuestra rutina diaria carecía de lo que llamaba fuego cósmico y de una verdadera intensidad espiritual. Según su particular visión del mundo, la estabilidad económica y la paz vecinal eran síntomas inequívocos de un estancamiento de nuestras almas. Yo solía escuchar sus quejas en absoluto silencio mientras acomodaba mis libros y programaba mis cosas en la computadora. Decidí no debatir sus teorías metafísicas porque sabía que argumentar con lógica frente a sus delirios astrales era una pérdida de energía. Prefería dejar que hablara sola mientras yo analizaba el verdadero trasfondo de su creciente insatisfacción conmigo. De la nada, su discurso místico encontró un objetivo mucho más terrenal y peligroso justo en la esquina de nuestra cuadra. Empezó a asegurar con total seriedad que Kevin, el líder de la banda local que solía juntarse en la Plaza Baja, poseía un aura cruda y protectora indispensable para alinear sus chakras. El tipo era un delincuente conocido en la zona por sus altercados constantes, sus ruidos molestos y sus cuentas pendientes con la justicia. Para Martina, esas características no eran señales de alerta, sino pruebas fehacientes de que él era un canalizador de energía pura del universo. Yo contemplaba cómo anotaba las horas de paso de la motocicleta de Kevin en su libreta de astrología sin inmutarme. Yo toleraba en silencio que criticara el lugar por ser demasiado aburrido y seguro para su evolución espiritual mientras planeaba sus siguientes movimientos. Su comportamiento se volvió predecible y empezó a buscar excusas ridículas para llamar la atención del pandillero del barrio. Salía a la tienda a la medianoche con ropa provocativa solo para cruzarse con él y su grupo de amigos en la esquina oscura. Regresaba a la casa suspirando, diciendo que el aire de la calle se sentía espeso y cargado de un magnetismo ancestral que yo no podía comprender. Yo me limitaba a observar desde el balcón apagado, registrando los tiempos de sus caminatas nocturnas sin decir una sola palabra. Las señales tempranas de su malicia encubierta no tardaron en manifestarse a través de pequeños comentarios pasivo-agresivos durante nuestras cenas. Martina afirmaba que los hombres de verdad no pasaban el día analizando datos en una pantalla, sino dominando el territorio físico como lo hacía Kevin. Me dio la impresión de que intentaba provocar en mí una reacción violenta de celos para justificar su atracción por el delincuente. Al ver que mi rostro permanecía imperturbable, su frustración aumentaba notablemente y sus paseos nocturnos se volvían más prolongados. Yo continuaba recopilando información sobre su cambio de actitud, entendiendo que esto ya no era una simple fase esotérica inofensiva. Los encuentros casuales con Kevin en la acera se transformaron rápidamente en miradas desafiantes por parte del pandillero hacia mi ventana. El tipo comenzó a estacionar su motocicleta ruidosa justo frente a mi portón, acelerando el motor en horarios completamente inapropiados. Martina sonreía desde la cocina al escuchar el estruendo, murmurando que el león del barrio estaba reclamando su espacio energético legítimo. Yo no caí en la trampa de salir a reclamar ni de armar un escándalo callejero que me pusiera en desventaja frente a ellos. Sabía perfectamente que el descontrol ajeno se combate mejor desde las sombras y con una estrategia fría bien planificada. El preludio hacia el verdadero quiebre se consolidó cuando Martina empezó a dejar la puerta del patio delantero sin llave bajo el pretexto de permitir el flujo libre del viento. Varios objetos pequeños de decoración exterior comenzaron a desaparecer de forma misteriosa de un día para el otro del jardín. Cuando le reclamé por la seguridad básica de la casa, ella me acusó de tener una mente posesiva y llena de miedos terrenales absurdos. Supe de inmediato que estaba facilitando el acceso visual de la banda hacia el interior de mi propiedad privada. Mi respuesta no fue discutir, sino comenzar a cotizar discretamente sistemas avanzados de vigilancia tecnológica en tiendas especializadas en línea. La tensión en el vecindario se volvió casi palpable para el resto de los residentes, quienes evitaban pasar por nuestra acera durante las tardes. Los amigos de Kevin ya no solo se limitaban a observar, sino que lanzaban risas burlonas cada vez que me veían llegar de mi trabajo de oficina.
Martina presenciaba estas escenas con una satisfacción mal disimulada, convencida de que su nuevo protector astral estaba ganando la batalla psicológica contra mí. Yo mantenía mi postura de muro de piedra, procesando cada microevento como un dato valioso para el tablero que estaba construyendo. La locura de mi novia estaba escalando hacia un punto de no retorno que requeriría una intervención quirúrgica y definitiva de mi parte. El punto de quiebre definitivo ocurrió esta mañana, transformando el conflicto silencioso en una agresión directa contra mi hogar familiar. Me desperté temprano debido al olor a pintura fresca que se filtraba de manera penetrante por los conductos de ventilación de la fachada. Al abrir el portón de madera, me encontré con pintas enormes que contenían amenazas de muerte directas hacia mi persona escritas en color rojo sangre. Los mensajes me exigían abandonar el vecindario de inmediato si no quería sufrir las consecuencias físicas del control territorial de la banda de Kevin. Era un intento burdo pero peligroso de intimidación logística diseñado para hacerme huir despavorido de mi propia propiedad inmobiliaria. Regresé de inmediato al interior de la vivienda dispuesto a observar la reacción de la persona que compartía mi espacio vital. Encontré a Martina en la sala, escuchando música urbana a un volumen ensordecedor mientras simulaba una demencia absoluta frente a lo ocurrido afuera. Movía los brazos siguiendo el ritmo de la canción, con los ojos cerrados y una sonrisa de aparente paz espiritual dibujada en el rostro. Cuando apagué el reproductor y le señalé las amenazas explícitas en el portón, ella ni siquiera parpadeó ante la gravedad del asunto. Se limitó a decir que el universo destruía lo viejo para dar paso a las energías verdaderamente dominantes del entorno residencial. La consecuencia inmediata de este ataque fue la alteración total de mi tranquilidad y el inicio de las miradas de sospecha de los pocos vecinos valientes. Me vi obligado a pasar las siguientes horas limpiando los trazos rojos de la madera antes de que el daño fuera permanente para la fachada exterior. Martina se retiró a la habitación principal sin ofrecer la más mínima ayuda, quejándose de que mi obsesión por la limpieza interrumpía su meditación matutina. Su total falta de empatía y su complicidad implícita con los delincuentes locales me demostraron que la relación estaba completamente muerta. El quiebre inicial se había consumado y ahora me tocaba a mí mover las piezas del juego de forma inteligente. Como estratega silencioso que soy, mi primera medida ante este escenario de violencia psicológica y física no fue gritarle ni armar una maleta. Entendí que el desespero de Martina y la soberbia de Kevin eran las mejores herramientas que tenía para sepultarlos bajo su propio peso operativo. Me dediqué a instalar cámaras ocultas de alta definición en todo el perímetro exterior de la casa para registrar cada movimiento sin que se dieran cuenta. Oculté los pequeños lentes entre las plantas del jardín, las molduras del techo y las lámparas coloniales de la entrada principal. Cada rincón de la acera y del portón quedó cubierto por un sistema de grabación digital continuo respaldado directamente en mi servidor. Mi justificación interna fue clara desde el momento en que verifiqué la nitidez de la señal de vídeo en mi teléfono celular personal. Me prometí poner un límite estricto a mi tolerancia, dejando de intentar contener el comportamiento absurdo de mi pareja para convertirme en un recolector de pruebas frías. Ya no iba a discutir por sus caminatas nocturnas ni por sus discursos sobre las auras protectoras de los criminales del barrio tradicional. Dejaría que su obsesión por el fuego cósmico avanzara sin obstáculos aparentes, dándoles la cuerda suficiente para que se ahorcaran por su cuenta. El tablero estaba completamente listo, las cámaras estaban encendidas y yo solo tenía que sentarme a esperar el inevitable desenlace de sus acciones. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, Martina buscando alinear chakras con un pandillero de barrio es el pico de la comedia esotérica moderna. Ese fuego cósmico del que habla Kevin probablemente venga acompañado de un frondoso historial delictivo y un fuerte olor a desodorante barato de supermercado. No entiendo cómo soportas semejante humillación mística en tu propia casa. Respuesta de OP, cada quien busca su propio colapso místico como mejor le parece y yo no soy nadie para interrumpir su viaje astral. Mientras ella se enfoca en las vibraciones de la calle, yo solo me dediqué a revisar los ángulos y la nitidez de mis nuevas cámaras de seguridad. Usuario Anónimo 2 dice, a mí esto me suena a mentira total porque nadie se queda tan tranquilo viendo amenazas de muerte de una banda local en su propia casa. Lo normal sería llamar a emergencias de inmediato en lugar de ponerse a jugar al espía silencioso con cámaras ocultas perimetrales. Estás arriesgando tu vida por un orgullo absurdo. Respuesta de OP. Para mí esto se convirtió en un simple desafío de logística habitacional que requería cabeza fría y recopilación de datos. La policía no soluciona el problema de raíz si la persona que invita activamente al peligro duerme todas las noches en tu misma cama. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el ambiente en la casa se ha vuelto una puesta en escena verdaderamente absurda. Todo iba bien hasta que Martina decidió llevar sus delirios espirituales al siguiente nivel invitando a Kevin y a dos de sus secuaces al patio delantero. Aparecieron a media tarde cargados con inciensos de olores extraños y ramas secas con la supuesta intención de limpiar las energías negativas de mi propiedad. Los tipos caminaban de un lado a otro con caras de pocos amigos mientras arrastraban los pies por todo mi césped cuidado.
Martina los guiaba con entusiasmo, asegurando que sus presencias rústicas eran necesarias para romper el bloqueo que mi mente cuadrada le imponía a la vivienda familiar. El resultado de su pequeña ceremonia espiritual fue un completo desastre estético y una falta de respeto total hacia mi trabajo en el jardín. Los secuaces de Kevin terminaron pisoteando mis plantas ornamentales y rompiendo 2 macetas de cerámica que pertenecían a mi abuela sin mostrar el menor cuidado. No conformes con el destrozo vegetal, dejaron varias botellas vacías de cerveza barata tiradas sobre los arbustos antes de retirarse de mi propiedad de forma burlona. Martina insistía fervientemente en que el comportamiento caótico de la banda era una señal astrológica de renovación y destrucción necesaria para avanzar. Yo observaba la escena a través de la ventana de mi estudio, manteniendo la respiración pausada y registrando los daños en mi libreta de apuntes. Mi meta principal en ese momento era mantener el control absoluto de mi entorno sin provocar un conflicto abierto que arruinara mi recopilación de pruebas. Decidí ignorar por completo sus provocaciones directas y continuar recolectando evidencia digital a través del sistema de cámaras ocultas que funcionaba a la perfección. Sabía que si reaccionaba con violencia, Martina usaría el evento para victimizarse ante el vecindario y consolidar su narrativa mística contra mí. Me dediqué a limpiar el desastre del patio delantero en silencio, barriendo los restos de incienso barato y guardando las botellas como indicios físicos. La paciencia de un estratega se mide en su capacidad para soportar el desorden temporal mientras el objetivo final se concreta en las sombras. El verdadero obstáculo logístico surgió a la mañana siguiente cuando me disponía a salir de la casa para cumplir con mis obligaciones laborales habituales de la oficina. Kevin había estacionado su enorme motocicleta de forma transversal justo detrás de mi automóvil, bloqueando por completo mi salida hacia la calle principal del barrio. El tipo se encontraba apoyado contra la pared de mi portón, cruzado de brazos y con una mirada cargada de una prepotencia delictiva inconfundible. Al verme salir con las llaves en la mano, no se movió ni un solo centímetro y escupió al suelo con evidente desdén residencial. Me dio la impresión de que estaba buscando activamente que yo iniciara un altercado físico en medio de la vía pública del vecindario. Me acerqué con tranquilidad y le pedí amablemente que retirara el vehículo para poder avanzar sin mayores contratiempos en mi jornada laboral. El líder de la banda se rió de manera burlona y me advirtió directamente que el espacio de la acera ahora pertenecía a su territorio místico personal. Afirmó que las energías del barrio habían dictado que mi automóvil ya no tenía el derecho cósmico de ocupar ese sector de la calzada pública. Escuchar a un delincuente común utilizar los mismos términos abstractos de mi novia me confirmó el nivel de manipulación que ella manejaba en la zona. Decidí dar media vuelta, regresar al interior de la casa y solicitar un servicio de transporte privado para ir a cumplir mis labores. El costo inmediato de mi pasividad calculada no tardó en cobrarse esa misma noche bajo el amparo de la oscuridad del vecindario tradicional. Alrededor de las 3 de la madrugada, un sonido seco proveniente de la calle interrumpió mi sueño, aunque decidí no levantarme de forma apresurada. Al bajar por la mañana para revisar la situación exterior, descubrí que habían pinchado una de las llantas delanteras de mi coche con una herramienta. Los cortes eran limpios y profundos, dejando en claro que no se trataba de un accidente vial, sino de una supuesta advertencia cósmica de la banda. La calle estaba vacía y silenciosa, pero yo sabía exactamente qué dispositivos tecnológicos habían registrado el ataque nocturno en tiempo real. Lo verdaderamente preocupante de la situación ocurrió cuando Martina bajó a la calle y vio la llanta destrozada en el suelo de la acera residencial. En lugar de mostrar sorpresa o preocupación por el vandalismo contra nuestro transporte, mi novia sonrió de una manera perturbadoramente amplia y satisfecha. Afirmó abiertamente que el universo me estaba mandando señales sumamente claras para que entendiera que mi ciclo en ese departamento había terminado de forma definitiva. Según su lectura astral, los planetas se estaban alineando para obligarme a mudarme solo a otro sector más acorde a mi vibración aburrida. Concluyó su discurso diciendo que lo más justo era que yo le dejara la propiedad a ella para que pudiera expandir su espiritualidad libremente. Escucharla planificar el despojo de mi propia casa utilizando a criminales como brazo ejecutor eliminó cualquier residuo de duda sobre sus intenciones reales en la relación. Martina ya no era simplemente una chica confundida por las terapias alternativas o las lecturas de cartas los fines de semana en la sala. Se había convertido en una cómplice activa que buscaba quedarse con un inmueble familiar mediante la intimidación y el desgaste psicológico constante. Yo mantuve mi rostro completamente inexpresivo, asintiendo levemente ante sus palabras como si estuviera procesando su absurda propuesta con mucha seriedad. Ella interpretó mi silencio como una señal de debilidad y de sometimiento absoluto ante el poder de su banda protectora del barrio. Entré a la casa y me conecté de inmediato al servidor local para revisar las grabaciones de la cámara oculta de la entrada principal del portón. El vídeo mostraba con una claridad impecable a Kevin agachándose junto a mi rueda a las 2:45 de la mañana exacta. Su rostro quedaba perfectamente iluminado por la luz del poste público mientras hundía la herramienta metálica en la goma de la llanta delantera.
Guardé el fragmento de vídeo en 3 carpetas diferentes y realicé un respaldo cifrado en mi cuenta de almacenamiento externo de seguridad. Esa grabación era el primer eslabón sólido de una cadena legal que tarde o temprano terminaría por cerrarse sobre sus respectivos cuellos. Durante el resto del día, Martina se dedicó a caminar por los pasillos con un aire de superioridad que rayaba en lo cómico y lo ridículo. Empezó a mover algunos de sus muebles esotéricos hacia la sala principal, asumiendo que mi partida de la propiedad era un hecho inminente. Cambió las cortinas tradicionales por unas telas llenas de símbolos astrológicos que bloqueaban casi por completo la entrada de luz natural a la vivienda. Yo la dejaba hacer sus modificaciones decorativas sin oponer resistencia, sabiendo que cada objeto que tocaba era un testigo temporal de su propia caída residencial. Mi pasividad seguía alimentando su exceso de confianza, que es el peor enemigo de cualquier estratega aficionado en el mundo real. Los vecinos del edificio de enfrente comenzaron a notar que la dinámica de la casa se estaba volviendo sumamente extraña y peligrosa para todos. La señora del negocio de la esquina me miró con lástima cuando fui a comprar el periódico y me sugirió discretamente que tuviera cuidado. Le agradecí el consejo con una sonrisa calmada, asegurándole que la situación estaba bajo un control mucho más estricto de lo que parecía. No tenía intenciones de ventilar mis planes de contingencia con personas ajenas al conflicto principal que se desarrollaba en mi hogar familiar. El caos seguía acumulándose en la superficie, pero la estructura subyacente de mi estrategia se mantenía completamente firme, operativa y lista para el siguiente paso. Al caer la noche, Martina encendió una serie de velas rojas en la ventana que daba hacia la calle principal, simulando un faro esotérico. Me dio la impresión de que estaba enviando una señal visual para comunicarle a Kevin que yo seguía encerrado en mi habitación sin reaccionar. El olor a cera quemada y a hierbas extrañas inundó el pasillo principal, creando una atmósfera densa que resultaba sumamente incómoda para coexistir. Yo me coloqué mis auriculares, abrí el software de monitoreo y me dediqué a vigilar las pantallas en busca de nuevas anomalías. Sabía que la banda no se detendría con una simple llanta rota y que su ambición territorial los empujaría a cometer errores mucho mayores en mi contra. Comentarios de la actualización 1. Usuario Anónimo 1 dice: Martina ya cruzó toda línea aceptable y dejó de ser una loca de los chakras para convertirse en una cómplice activa de delincuentes. Sonreír ante el vandalismo de tu propio coche demuestra que está usando a la banda local para robarte la propiedad familiar en tu cara. Espero que tengas un plan de contingencia real porque esa tipa es un peligro habitacional. Respuesta de OP. El desespero de la contraparte y su exceso de confianza siempre han sido mis mejores herramientas de observación en este proceso residencial. No necesito pelear en la calle cuando el vídeo de Kevin pinchando la llanta quedó perfectamente respaldado en alta definición dentro de mi nube personal. Usuario Anónimo 2 dice: qué gran limpieza de energías hicieron en tu patio delantero esos 3 pandilleros dejando basura y rompiendo las macetas de tu abuela. Nada espanta mejor las malas vibras de un jardín residencial que un montón de botellas de cerveza barata y plantas pisoteadas por criminales comunes. Tu paciencia me parece una locura total ante esta invasión. Respuesta de OP. Las plantas se pueden volver a comprar en cualquier mercado de abastos de la esquina, pero la paciencia estratégica es invaluable en estos casos. Prefiero limpiar el jardín 3 veces si eso significa obtener la evidencia exacta que destruirá su falsa narrativa espiritual ante la justicia. Actualización 2. Han pasado 15 días desde la última actualización y el descaro logístico de la banda alcanzó proporciones delictivas difíciles de imaginar en un vecindario tradicional. Todo iba bien hasta que regresé temprano de una reunión de negocios y descubrí que la banda de Kevin estaba usando mi garaje privado. Los tipos estaban acomodando apresuradamente varias cajas grandes de electrodomésticos de dudosa procedencia que claramente venían del mercado negro local de la ciudad. Al pedir explicaciones en el interior de la casa, Martina me confesó con total naturalidad que ella misma les había facilitado una copia de mi llave de acceso. Según su interpretación de las cartas del tarot esa misma mañana, compartir el espacio con el macho alfa del barrio atraía abundancia económica directa para nuestro hogar. Mi meta principal en este punto del conflicto era frenar de inmediato la invasión logística que amenazaba con involucrarme en problemas legales graves por receptación. No podía permitir que mi propiedad familiar se convirtiera en un centro de acopio para las actividades delictivas de la banda de la esquina oscura. Tomé la firme decisión de instalar un candado biométrico inteligente de alta seguridad que solo respondía a mi huella digital grabada en el sistema. Fui a una tienda especializada, adquirí el dispositivo fabricado con acero reforzado y lo coloqué en el portón del garaje esa misma tarde. Sabía que la tecnología avanzada generaría una fricción inmediata con los métodos arcaicos e intimidatorios de los invasores callejeros que Martina defendía tanto. El obstáculo físico para los delincuentes se presentó pocas horas después, específicamente durante la noche cuando intentaron ingresar un nuevo cargamento de mercancía ilegal. Kevin llegó con 2 de sus secuaces arrastrando unos bultos negros y se topó de frente con el nuevo dispositivo electrónico que bloqueaba el acceso.
A través de la pantalla de mi monitor, observé cómo el tipo maldecía en voz baja al notar que su copia de la llave tradicional ya no servía. En lugar de retirarse de manera pacífica, el líder de la banda se dejó llevar por la frustración y la soberbia que siempre lo habían caracterizado. Caminó hacia su motocicleta, sacó un tubo de metal macizo y regresó dispuesto a destrozar el aparato a golpes frente a mis cámaras ocultas. Lo que Kevin no calculó fue la resistencia del material y las leyes más básicas de la física elemental aplicadas a la seguridad residencial avanzada. El tipo levantó el tubo de metal con ambas manos y le propinó un golpe violento y directo al centro del candado biométrico inteligente. El impacto contra el acero reforzado generó un rebote tan brutal que la fuerza se transfirió de inmediato de regreso hacia sus propias articulaciones corporales. El líder de la banda soltó un grito de dolor agudo que resonó por toda la calle empedrada mientras se tomaba la extremidad afectada con desesperación. El diagnóstico visual era evidente desde mis cámaras ocultas, se había fracturado la muñeca en el proceso debido a la violencia de su propio ataque físico. El costo inmediato de este accidente provocado por su propia deadeza fue soportar una noche entera de hostigamiento acústico fuera de mi ventana principal. Toda la banda de Kevin se reunió en la acera durante la madrugada para lanzar piedras pequeñas contra los vidrios y gritar insultos de todo calibre. Aseguraban que yo había roto el supuesto flujo energético del vecindario al colocar artefactos malditos que dañaban a los residentes locales del barrio. Martina corría por toda la sala llorando de manera descontrolada, acusándome de haber herido al protector astral que el universo le había enviado para su evolución. Yo me mantuve tranquilo en mi sillón, grabando el audio de las amenazas y registrando los rostros de cada uno de los agresores externos. La complicación del asunto escaló a un nivel mucho más molesto e inesperado cuando Martina decidió involucrar a mi propia madre en este drama doméstico. Mi novia tomó su teléfono celular a las 4 de la mañana y llamó a la anciana para acusarme de egoísta y de poner en peligro a la comunidad. Le afirmó textualmente que mi supuesta tacañería con el espacio del garaje estaba sembrando malas vibras y provocando la violencia de los vecinos del sector. Intentó usar la figura materna como un mecanismo de presión moral para obligarme a retirar el candado inteligente y ceder ante las demandas de la banda. Afortunadamente, mi madre posee una claridad mental impecable y conoce perfectamente la naturaleza conflictiva del barrio desde hace muchísimas décadas. Mi madre la escuchó con paciencia cortante, le sugirió que se tomara una pastilla para los nervios y colgó la comunicación de manera inmediata. Me dio la impresión de que la anciana estaba más molesta por la interrupción de su sueño que preocupada por las ridículas acusaciones de mi pareja esotérica. Le expliqué la situación en 2 frases concisas por mensaje, asegurándole que los dispositivos de seguridad estaban funcionando correctamente y que la situación estaba bajo control. Ella me recomendó que mantuviera la calma, que no cediera un solo centímetro de la propiedad familiar y que dejara que la locura se consumiera sola. El intento de manipulación relacional de Martina había fracasado rotundamente contra la barrera del sentido común de mi propia familia biológica. Por la mañana, Martina se negó a dirigirse la palabra conmigo y se encerró en la cocina a preparar brebajes extraños que supuestamente contrarrestarían el daño. Escuchar cómo murmuraba maldiciones astrales contra mí mientras revolvía unas ollas con hierbas aromáticas que inundaban la casa con un olor verdaderamente desagradable. Yo revisé el candado biométrico y verifiqué que la estructura de acero reforzado solo presentaba unos rasguños superficiales en la pintura exterior del aparato. El sistema electrónico seguía operativo al 100%, bloqueando el acceso a cualquier persona que no contara con mi autorización digital explícita. El patrón del caos ya se había vuelto completamente evidente para mí y cada movimiento de la contraparte confirmaba su absoluta falta de control. Kevin tuvo que ser trasladado al hospital local en la parte trasera de un taxi, con la mano envuelta en una chaqueta vieja. Sus secuaces se quedaron en la esquina mirándome con un odio renovado, pero sin la presencia de su líder, parecían completamente desorientados sobre cómo proceder. Martina insistía en que la fractura de su macho alfa era una prueba de que yo manejaba energías oscuras y tecnológicas que bloqueaban el amor. Yo sonreía levemente mientras preparaba mi café matutino, disfrutando de la ironía de ver a un pandillero derrotado por un manual de ingeniería de seguridad. Mi estrategia de muro de piedra seguía desarmando sus tácticas agresivas sin necesidad de un solo golpe físico de mi parte en la calle. Los días siguientes mostraron una disminución notable en la frecuencia de los intentos de invasión al garaje por parte de los miembros de la banda. El espacio se mantenía limpio, libre de mercancía robada y completamente bajo mi dominio logístico personal gracias al nuevo dispositivo instalado en el portón. Martina pasaba las tardes consultando sus cartas astrales en la sala, buscando desesperadamente una explicación cósmica que justificara la humillación que su protector había sufrido. Yo continuaba almacenando cada llamada, cada mensaje de texto y cada grabación perimetral en mi disco duro externo de seguridad digital. La contraparte estaba doblando la apuesta emocional porque se estaba quedando rápidamente sin argumentos físicos para sostener su invasión en mi propiedad. El vecindario comenzó a respirar un aire un poco más tranquilo al ver que el líder de los delincuentes caminaba con un aparatoso yeso blanco.
Los vecinos que antes me miraban con lástima ahora me saludaban con un respeto discreto al pasar junto al portón inteligente de mi garaje cerrado. Martina notaba este cambio en la percepción social del barrio y su frustración crecía al ver que su narrativa de rebelión espiritual se desmoronaba. Intentó confrontarme nuevamente una noche en el pasillo, afirmando que mi presencia materialista estaba ahogando el verdadero potencial místico de la zona residencial. Yo la miré fijamente a los ojos en silencio absoluto, caminé hacia mi habitación y cerré la puerta con suavidad sin responder. La indiferencia total que yo aplicaba actuaba como un catalizador que empujaba a Martina a cometer actos de desespero cada vez más evidentes. Al no encontrar una respuesta violenta de mi parte, se veía obligada a inventar escenarios cada vez más extremos para mantener viva su fantasía. Yo sabía perfectamente que una mente obsesiva que no encuentra resistencia termina por chocar contra sus propios límites de forma destructiva y definitiva. El candado inteligente era solo la primera muestra física de los límites infranqueables que yo estaba dispuesto a colocar en mi propio espacio vital. La contraparte seguía caminando a pasos agigantados hacia su propio autosabotaje y yo estaba perfectamente preparado para registrar el desenlace final del asunto. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, el karma biométrico actuó muchísimo más rápido que cualquier deidad ancestral o lectura de cartas astrales de Martina en la sala. Ver al líder de la banda romperse la muñeca contra un candado de acero reforzado es la definición perfecta de la justicia poética moderna. Esa tipa debería empezar a consultar los manuales de física en lugar del horóscopo semanal del periódico. Respuesta de OP, la tecnología de seguridad avanzada a veces posee un peso espiritual sumamente contundente para quienes intentan violar la propiedad ajena de forma violenta. El fabricante del candado inteligente garantizaba una resistencia absoluta a los impactos externos, pero lamentablemente no incluía protección contra la estupidez humana. Usuario anónimo 2 dice, involucrar a tu propia madre a las 4 de la mañana para validar las actividades ilegales de una banda de delincuentes comunes es el nivel más bajo de manipulación. Martina ya no sabe qué inventar para sacarte de tu propia casa y obligarte a ceder el espacio familiar a sus amigos. Qué bueno que tu madre no cayó en sus mentiras esotéricas. Respuesta de OP, mi madre conoce perfectamente la historia de este barrio tradicional y sabe distinguir de inmediato un flujo energético positivo de un delito flagrante de receptación de bienes. Tomé sus gritos nocturnos con absoluta ligereza porque sabía que su estrategia relacional carecía de cualquier base sólida o lógica familiar. Actualización 3. Han pasado un mes desde la última actualización y la convivencia en el departamento familiar se convirtió en un juego de ajedrez donde la contraparte cometió el error más catastrófico de su vida. Todo iba bien hasta que Martina, consumida por la frustración de ver que yo no abandonaba la propiedad, tomó una medida desesperada y absurda. Decidió sustraer un fajo completo de mis documentos personales de mi escritorio privado y entregárselos directamente a Kevin para forzar mi desalojo definitivo del inmueble. En su profundo delirio místico, ella proclamaba abiertamente en la sala que mostrándole esos papeles al universo, la energía guiaría al líder de la banda para sacarme de allí con un verdadero estilo callejero. Lo que su mente desorganizada y alterada por el esoterismo no previó fue el contenido exacto de los archivos que estaba regalando. Debido a su extrema desorganización y al apuro con el que revisó mis cajones, Martina incluyó por error las escrituras originales de una herencia privada que pertenecía exclusivamente a ella. El fajo de papeles contenía los títulos de propiedad de unos terrenos familiares, y peor aún, la dirección exacta de la lujosa casa residencial donde vivía su adinerada abuela. Mi meta principal en ese momento era proteger mi integridad legal, pero al revisar mis copias escaneadas en la computadora, me percaté del error monumental que mi novia acababa de cometer. Como estratega silencioso que soy, tomé la decisión de guardar un silencio absoluto y dejar que las cartas de la contraparte siguieran su curso natural. Sabía perfectamente que interrumpir al enemigo cuando está cometiendo una equivocación fatal es una completa falta de educación táctica. El efecto inmediato de este intercambio de documentos se reflejó en el comportamiento de Kevin a través del monitoreo constante de mis cámaras ocultas perimetrales. Observé detalladamente el preciso momento en que el pandillero revisaba los papeles en la esquina de la acera junto a sus secuaces de confianza. Su mirada de romance espiritual y complicidad mística con Martina se transformó de golpe en una expresión de pura codicia delictiva al notar los números de los bienes familiares. El delincuente común dejó de ver a mi novia como una musa esotérica del barrio y comenzó a verla como un boleto directo hacia una extorsión económica millonaria. La codicia de la calle no entiende de alineaciones de planetas ni de respetos astrales cuando hay escrituras de valor de por medio. De un día para el otro, la banda de Kevin dejó por completo de vigilar mi portón de entrada y de lanzar amenazas contra mi persona o mi automóvil en la acera. El flujo del peligro cambió radicalmente de dirección y se instaló directamente en el centro de la sala de mi propio departamento familiar. Los delincuentes comenzaron a acercar a Martina de manera constante, exigiéndole supuestas ofrendas cósmicas en efectivo a cambio de no visitar la propiedad residencial de su anciana abuela.
La contraparte pasó de coordinar rituales de limpieza energética a convertirse en la víctima directa de los mismos criminales que ella misma había introducido en nuestra vida cotidiana. Yo observaba la dinámica desde el umbral de mi habitación, manteniendo mi total indiferencia emocional como un escudo impenetrable. Me daba la impresión de que Martina estaba comenzando a comprender, a través del miedo real, la diferencia abismal entre la espiritualidad de los libros y la violencia del mundo delictivo. Los delincuentes se sentaban en mis sillones sin quitarse los zapatos, exigiéndole café y dinero en efectivo mientras le recordaban que sabían perfectamente dónde encontrar a sus parientes adinerados. Mi novia intentaba balbucear explicaciones sobre el karma y el equilibrio cósmico, pero Kevin solo respondía mostrando el yeso de su muñeca y exigiendo una compensación económica inmediata por sus lesiones. Yo salía a la cocina por un vaso de agua con total parsimonia, pasando en medio de sus discusiones sin dirigirle la palabra a ninguno de los presentes en la estancia. Los secuaces de la banda comenzaron a revisar los bolsos personales de Martina en su propia cara, retirando el poco dinero en efectivo que le quedaba de su trabajo de medio tiempo. Ella me miraba con ojos suplicantes, buscando desesperadamente que yo interviniera físicamente o que utilizara mis recursos para salvarla de la extorsión que ella misma había provocado de forma tan absurda. Yo mantuve mi postura de muro de piedra, ignorando sus señales de auxilio y regresando a mi estudio para continuar con mis labores profesionales cotidianas. Sabía que intervenir en ese momento solo desviaría el foco del conflicto de regreso hacia mí, interrumpiendo el proceso de autosabotaje definitivo que se estaba ejecutando solo. La lógica del delincuente común estaba enterrando a la señalera mística bajo los escombros de su propia traición habitacional. La situación se volvió insostenible para ella durante los fines de semana, cuando Kevin se presentaba a altas horas de la noche con una actitud sumamente agresiva e intimidante. El tipo golpeaba la mesa con fuerza, exigiéndole las firmas de los documentos de la herencia para poder cobrarlos a través de intermediarios ilegales del mercado negro. Martina lloraba en los rincones de la casa, repitiendo constantemente que el universo no operaba con esa clase de vibraciones bajas y violentas. Sus teorías sobre el aura cruda y protectora del líder de la banda se habían disuelto por completo ante la cruda realidad de un chantaje delictivo directo. Yo me limito a verificar que los micrófonos ocultos de las cámaras perimetrales e internas registraran cada una de las demandas económicas con total claridad. Los vecinos del edificio residencial comenzaron a notar la ausencia de la banda en las esquinas exteriores y el ambiente del vecindario recuperó parte de su tranquilidad tradicional. Las personas ya no tenían miedo de caminar por la acera a altas horas de la noche porque los criminales estaban demasiado ocupados extorsionando a su propia musa espiritual en el interior del inmueble. El tablero se había invertido por completo gracias al error garrafal de la contraparte y a mi paciencia calculada para no intervenir en sus decisiones incoherentes. Martina intentó quemar unos inciensos nuevos en la cocina para alejar la mala suerte, pero el humo solo logró activar las alarmas de incendio de la vivienda. Yo apagué el sistema electrónico con calma, limpié el aire de la habitación y continué con mi plan sin alterar mi rutina diaria. Una tarde la escuché hablar por teléfono con una amiga de su comunidad esotérica, admitiendo entre sollozos que sentía que su vida se había transformado en una pesadilla de la que no podía despertar sola. Afirmaba que el magnetismo astral de Kevin se había corrompido por culpa de las energías materiales y aburridas que yo proyectaba en el departamento familiar. Incluso en el colmo de su desesperación, seguía buscando excusas cósmicas para no asumir la responsabilidad directa de haberle entregado sus escrituras a un criminal conocido del barrio. Yo anoté la fecha y la hora de esa conversación telefónica como un dato complementario para el expediente digital que seguía creciendo en mi computadora personal. El desenlace estaba cada vez más cerca y la tensión acumulada en el hogar familiar era la prueba fehaciente de que el quiebre definitivo se aproximaba. Kevin llegó a amenazarla con enviar a sus secuaces directos a la casa de la abuela esa misma semana si no recibía una entrega inicial de $5.000 en efectivo. Martina se arrodilló prácticamente en el pasillo, suplicándole que recordara la conexión espiritual que supuestamente los unía según sus lecturas del tarot de los meses anteriores. El pandillero simplemente la empujó hacia un lado de forma despectiva, diciéndole que la conexión espiritual no pagaba las deudas ni los gastos médicos de su muñeca rota por el candado inteligente. Yo presencié la escena desde la distancia, manteniendo mi rostro imperturbable y mi respiración completamente controlada ante el patético espectáculo doméstico que se desarrollaba. Mi silencio actuaba como el peso final que la hundía más en el fango de su propia creación mística y delictiva. La desorganización de Martina seguía siendo su peor enemiga, ya que no encontraba la manera de recuperar los papeles de valor que había regalado de forma tan irresponsable a la banda. Los tipos se guardaban los archivos en las chaquetas de cuero, riéndose de sus intentos desesperados por arrebatárselos durante sus reuniones informales en la sala de estar. El departamento familiar, que alguna vez fue un oasis de tranquilidad rústica, ahora era el escenario de un cobro de piso donde la contraparte pagaba el precio más alto por su arrogancia.
Yo me dediqué a realizar copias de seguridad adicionales de todos los vídeos de seguridad de esa semana, asegurándome de que el material legal estuviera perfectamente resguardado en 3 plataformas digitales independientes. La trampa estaba completamente armada y la misma contraparte se encargaba de cerrarla sobre sí misma con cada acción incoherente que realizaba. Al finalizar el mes, la banda de Kevin le dio un ultimátum definitivo de 48 horas para entregar la totalidad del dinero exigido bajo amenaza de desmantelar la propiedad de sus parientes. Martina se encontraba completamente aislada, sin dinero, sin el apoyo de sus amigos de la esquina y con una deuda moral gigantesca que amenazaba con destruir a toda su familia adinerada. Yo me senté frente a mi pantalla de monitoreo, revisé la nitidez de las últimas grabaciones y preparé el archivo definitivo que enviaría a las autoridades judiciales correspondientes. El momento de actuar desde las sombras había llegado y el estratega silencioso estaba listo para soltar la bomba legal que terminaría con todo el caos acumulado en la vivienda. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, Martina estaba tan cegada con las supuestas señales cósmicas y las alineaciones de planetas que olvidó el detalle más básico de la realidad delictiva. Los criminales comunes no leen el horóscopo semanal ni se preocupan por el estado de los chakras, ellos solo leen los números de las cuentas bancarias y los títulos de propiedad de valor. ¿Qué manera tan catastrófica de arruinar su propia vida por una fantasía esotérica? Respuesta de OP. Interrumpir al enemigo cuando está cometiendo un error monumental es una falta absoluta de educación y de estrategia en cualquier conflicto real. Yo solo me mantuve en mi habitación revisando mis propios asuntos financieros mientras el caos se mudaba por completo de bando por su propia cuenta. Usuario Anónimo 2 dice, me da mucha risa ver dónde quedó el supuesto magnetismo astral y el aura protectora de Kevin ahora que le está cobrando una tarifa de extorsión directa a su propia musa espiritual. El tipo demostró ser un delincuente común y corriente que solo buscaba una oportunidad fácil para robar a una familia adinerada. ¡Qué bofetada para la señalera mística! Respuesta de OP. La economía real de la calle no acepta alineaciones de planetas ni declaraciones de amor universal como un método de pago aceptable para sus transacciones ilegales. Tomé la situación con absoluta naturalidad porque sabía que el autosabotaje de Martina se encargaría de resolver la invasión logística de forma definitiva. Actualización 4. Ha pasado 2 meses desde la última actualización y el esqueleto de mentiras y delirios cósmicos que Martina había construido terminó por desplomarse con un estruendo verdaderamente satisfactorio para mí. El autosabotaje absoluto de mi novia estalló por completo cuando Kevin, impulsado por una codicia que ya no podía contener, decidió utilizar de forma directa los documentos de la herencia privada. El tipo se presentó sin ningún tipo de invitación en la casa residencial de la adinerada abuela de Martina, ubicada en uno de los sectores más exclusivos y vigilados de la ciudad. El líder de la banda no dudó en exigir un millonario impuesto de protección astral bajo la amenaza directa de desmantelar físicamente la vivienda si no se cumplían sus demandas económicas. Kevin estaba convencido de que los papeles de valor le otorgaban un derecho divino y callejero para extorsionar a una anciana indefensa sin sufrir ninguna consecuencia legal. Martina intentó detener la extorsión en el último minuto al darse cuenta de la magnitud del monstruo delictivo que ella misma había alimentado con sus discursos esotéricos en nuestra sala. Corrió desesperadamente detrás de los secuaces de la banda, argumentando entre llantos que el universo no operaba con esa clase de violencia material y que las auras debían respetarse siempre. Sus súplicas astrales fueron completamente ignoradas por los criminales, quienes ya no tenían el menor interés en escuchar sus lecturas de cartas o sus teorías sobre los chakras alineados. La banda la terminó aislando de forma violenta en una de las habitaciones traseras de mi departamento, tratándola con un desprecio absoluto que rozaba la agresión física directa. La consideraban una traidora energética que pretendía ocultarles el verdadero tamaño de la riqueza familiar para quedarse con una parte del botín económico obtenido. La situación terminó de manera verdaderamente devastadora para los delincuentes cuando la familia de Martina decidió no ceder un solo centímetro ante las burdas amenazas callejeras recibidas. Los tíos y la madre de ella acudieron de inmediato a las autoridades policiales para presentar una denuncia formal por el delito de extorsión agravada y chantaje criminal continuado. Esto permitió que la policía de la ciudad organizara un operativo de inteligencia express para atrapar a los delincuentes en el momento exacto en que intentaran cobrar la primera cuota. La trampa de las fuerzas del orden estaba perfectamente coordinada, pero requería de un elemento probatorio contundente que uniera todos los cabos sueltos de las semanas anteriores. Fue en ese preciso instante donde mi trabajo de recopilación digital silenciosa entró en juego para sellar el destino legal de todos los involucrados. Como el estratega silencioso que soy, procedí a enviar de forma completamente anónima el archivo digital completo de las grabaciones perimetrales e internas a las oficinas de la Fiscalía local. Utilicé una cuenta de correo cifrada para remitir los gigabytes de vídeo en alta definición que había almacenado minuciosamente durante los últimos 2 meses de convivencia caótica. Las imágenes mostraban con una claridad impecable a Kevin pinchando la llanta de mi automóvil, amenazando mi portón con pintas rojas y coordinando el almacenamiento de mercancía robada en mi garaje.
También se incluían los audios nítidos donde los secuaces de la banda extorsionaban a Martina en la sala de estar mientras le exigían las firmas de los terrenos privados. Los fiscales no tuvieron que realizar mayores esfuerzos de investigación porque mi trabajo les había entregado un caso criminal resuelto y blindado contra cualquier apelación. La policía ejecutó las órdenes de captura de manera simultánea, deteniendo a Kevin y a sus secuaces principales en pleno delito flagrante mientras intentaban amedrentar a los parientes de mi novia. El líder de la banda fue sometido contra el suelo de la acera residencial, rompiendo el yeso de su muñeca fracturada en el proceso del arresto debido a su resistencia violenta. Sus cómplices fueron introducidos en las patrullas policiales en medio del asombro de los residentes exclusivos que presenciaban el final de su corta carrera criminal en la zona. El archivo de vídeo que yo había proporcionado fue aceptado de inmediato como prueba de cargo principal, garantizándoles una larga temporada tras las rejas de la prisión central. El fuego cósmico que tanto pregonaba Martina terminó extinguiéndose detrás de unos barrotes de acero frío y bajo cargos penales sumamente graves para todos. Martina quedó en una situación verdaderamente lamentable y completamente endeudada con sus propios parientes debido al enorme peligro al que los expuso de forma tan irresponsable. Su familia le retiró de inmediato cualquier tipo de ayuda financiera y afectiva, acusándola de haber destruido la paz de la abuela por culpa de sus delirios esotéricos diarios. Se vio obligada a firmar compromisos legales para devolver cada centavo gastado en los abogados y en la reparación de los daños psicológicos causados a sus familiares. Su estética mística de túnicas caras y piedras energéticas importadas se disolvió por completo ante la realidad de una quiebra económica absoluta y una condena social familiar. La contraparte aprendió de la peor manera que las deudas del mundo real no se cancelan con una simple meditación matutina en la sala de estar vacía. La complicación habitacional para ella terminó de consolidarse cuando los dueños del inmueble que yo administraba se depararon con el escándalo policial que se había desarrollado en la propiedad. Los propietarios emitieron una orden de desalojo inmediata y definitiva contra Martina por violar flagrantemente las cláusulas básicas de convivencia y seguridad residencial del edificio tradicional. La obligaron a empacar sus pertenencias esotéricas en bolsas de basura plásticas en un plazo máximo de 24 horas bajo amenaza de usar la fuerza pública. Yo presencié su salida definitiva desde la ventana de mi estudio, manteniendo mi rostro completamente inexpresivo y mi postura de total indiferencia emocional ante sus lágrimas. Ella arrastraba sus pesadas maletas por la acera empedrada, dándose cuenta de que su fantasía de intensidad cósmica la había dejado completamente en la calle. Actualmente, Martina se encuentra viviendo en una pequeña y precaria habitación alquilada en las afueras más alejadas y descuidadas de la ciudad residencial de forma anónima. Sin el apoyo de su familia y con un historial social completamente destruido, se ve obligada a subsistir realizando trabajos informales de muy baja remuneración. Toda su antigua red de amigas espirituales la abandonó de inmediato al enterarse de que sus prácticas esotéricas estaban vinculadas a bandas criminales de extorsionadores. Su vida se transformó en una rutina gris y monótona, que es exactamente el tipo de existencia aburrida de la que solía quejarse con tanto desprecio. El universo finalmente le entregó la intensidad que tanto buscaba, pero en una dosis de realidad cruda que su mente inestable jamás estuvo preparada para asimilar. Por mi parte, yo recuperé el control absoluto, total y definitivo de mi departamento familiar, procediendo de inmediato a limpiar cada rincón de su presencia esotérica pasada. Retiré las telas astrológicas de las ventanas, arrojé a la basura los restos de velas aromáticas y desinfecté las alfombras que apestaban a inciensos plásticos. Cambié la totalidad de las cerraduras tradicionales por un sistema de acceso electrónico biométrico avanzado que solo responde a mi configuración digital personalizada e intransferible. Las paredes antiguas de mi hogar han recuperado su paz tradicional y los vecinos vuelven a transcurrir por las calles empedradas con una tranquilidad absoluta. Mis tardes transcurren ahora en un silencio verdaderamente glorioso, libre de cualquier tipo de fricción relacional o de amenazas delictivas externas en el vecindario. A veces, cuando me veo obligado a acudir al mercado de abastos de la esquina para abastecer mi despensa semanal, suelo ver a Martina caminando de lejos. Su aspecto físico ha cambiado drásticamente, ya no luce sus joyas de cuarzo ni sus trajes coloridos, sino una ropa desgastada y una profunda fatiga material. La he observado detalladamente mientras intenta leerle las líneas de la mano o el tarot al panadero local con la patética intención de que le fíe. El comerciante simplemente le da la espalda con total indiferencia, exigiéndole el pago en efectivo y recordándole que las predicciones astrales no pagan las cuentas. Ella agacha la cabeza de manera humillante, guarda sus cartas gastadas en un bolso viejo y se retira del lugar sin haber conseguido ningún alimento. Presenciar esas escenas cotidianas en el mercado me genera una profunda sensación de satisfacción y de validación hacia el método estratégico que decidí aplicar desde el inicio. Comprendo con total claridad que el karma ejecuta cada uno de sus planes con una precisión verdaderamente matemática, fría y desprovista de adornos. Martina no fue destruida por una fuerza mística superior ni por un castigo divino enviado por las estrellas que ella tanto consultaba en su libreta.
Fue su propio motor causal de autosabotaje, alimentado por su soberbia y sus decisiones incoherentes, lo que terminó por enterrarla en la miseria más absoluta. Yo solo tuve que mantenerme firme como un muro de piedra, recolectando la evidencia digital necesaria y dándole el empujón justo en el momento oportuno. El epílogo de esta caótica historia deja en claro cómo quedaron las posiciones finales de cada uno de los actores en este tablero de ajedrez. Yo me encuentro disfrutando de la maravillosa tranquilidad de mi propiedad familiar, con las cámaras ocultas aún operativas como un recordatorio constante de la vigilancia. Kevin y su banda están cumpliendo condenas efectivas en prisión, pagando el precio físico de su codicia delictiva y de su ignorancia tecnológica avanzada. Martina sigue deambulando por las afueras, intentando encontrar señales cósmicas en un plato vacío y aprendiendo que la realidad material siempre termina por imponerse. Cierro la puerta de mi departamento, aseguro el candado biométrico inteligente y sonrío al entender que el universo sí tiene una forma muy peculiar de alinear todo.